Bien, buenas noches. Sean bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos develando a través del misterio el símbolo y la parábola, que es como se entrega el mensaje a través de todos los tiempos. Como dice la Biblia, en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. Pero en esta época se está entregando el misterio, lo que más llama Pablo de Tarso, la sabiduría oculta, porque estamos en los tiempos del fin, y como dicen las profecías de las Sagradas Escrituras, y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones, y después vendrá el fin. Entonces, la gnosis es ese Evangelio del Reino, que ya prácticamente está entregado a todas las naciones, y entonces estamos pues en el fin de los tiempos. La vida de la humanidad está por encima de las bombas nucleares y es el momento en que Colombia exija el derecho fundamental de la paz para que los hijos no mueran antes que sus padres. Ese es el mensaje de Gustavo Petro al G7 reunido en Canadá y añadió, el G7 no puede enfrentarse a la humanidad porque se acaba la vida en el planeta. El G7 afirmó que Israel tiene derecho a defenderse, pero si es él el que ha comenzado la guerra, afirmó Petro. ¿Qué tan fácil es decir guerra y qué tan difícil es decir paz? Y llamó al G7 a detener la guerra, ya que es un peligro que llevará al colapso de la humanidad. El maestro Samael Aundor afirma que los buques de la guerra, con el odio en sus corazones, llevarán a la humanidad a una terrible tercera guerra mundial. Primero fue, ¿cómo comenzó esto? Primero fue el genocidio de Gaza, que todavía continúa, donde han matado a más de 70.000 niños y a sus madres con bombas en colegios, en hospitales. Es un genocidio y todavía los están matando cuando con hambre esos jovencitos van a buscar los alimentos que regalan la ONU y otras entidades. Nosotros vemos las noticias, todos los días están matando niños. Genocidio. Después vinieron los ataques al Líbano, a Yemen, a Siria. Los que dirigen todo esto más parece que son, como enseña la Sagrada Escritura, sepulcros blanqueados, donde ya lo divino no mora en sus pobres. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en sus profecías que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque estamos a la puerta del gran Armagedón. Y vemos cómo la mayoría de los países de la Unión Europea y las grandes potencias crean cada vez más poderosas armas de destrucción que llevarán a una terrible guerra mundial, a un gran Armagedón. Realmente estamos en el final de los tiempos y al borde de una terrible tercera guerra mundial. Vivimos lo que llaman las Sagradas Escrituras la época de Sodoma y Gomorra, con su gran degradación, degeneración en todos sus niveles, sobre todo en la parte sexual. Ya casi todo está perdido. Y recuerdo cuando unos misioneros gnósticos del centro Anel, dando la noche de casa en casa por toda Colombia, llegaron a Mojoa, la capital del departamento del Putumayo, y en esa misión se encontraron con una señora que se les acercó porque tenía un gran problema. Les añadió que ella tenía facilidad para salir conscientemente en cuerpo astral, y un hermano del grupo le dijo que al salir en astral le pidiera a su Padre Divino, a su Padre interno, que la llevara al Palacio de la Justicia Divina, que está situado en la quinta dimensión de la naturaleza. La señora esa noche salió consciente en cuerpo astral, llegó al Palacio de la Justicia Divina y el maestro Anubis, los jefes de la ley, la recibieron con gran alegría y le dijeron, hace tiempo que te estábamos esperando.
y añadió el maestro Anubis. Gracias al sacrificio de unos pocos se sostiene la vida sobre la tierra. Vamos a entregar ahora el verdadero tercer mensaje de Fátima. Todavía no se le ha entregado. Tercer mensaje de Fátima. El 13 de octubre de 1917, la Virgen María se le apareció a los tres pastorcitos en Fátima, Portugal. Y la Virgen les dijo: vayan niños y díganle al mundo lo que pasará en la tierra en el final de los tiempos. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, hoy ni mañana. No hay orden en ninguna parte del mundo y Satanás reina sobre los más altos puestos, donde se determina la marcha de las. Satanás logrará efectivamente introducirse hasta las cumbres de la iglesia. Él seducirá hasta los espíritus de los grandes sabios que inventarán armas terribles con las cuales será posible destruir en algunos minutos una gran parte de la humanidad. Tendrán en su poder a los poderosos que gobiernan a los pueblos y los incitarán a fabricar enormes cantidades de estas armas. Si la humanidad no se opone a esto, yo estaré obligado a dejar libre el brazo de mi hijo, y entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad en los tiempos del diluvio, y llegará el tiempo de los tiempos y el fin de todos los fines. La humanidad no se convierte y todo continúa como hasta ahora, se degenerará aún más. Los grandes y los poderosos perecerán con los pequeños y con los débiles. Para la iglesia también llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos, y Satanás caminará en medio de ellos, y en Roma habrá grandes cambios. Todo lo que está podrido se derrumbará, y todo lo que cayere no se levantará más. La iglesia estará afligida, el mundo transformado, trastornado por el terror. Habrá un tiempo en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo será en él, el Cristo. Y sin embargo, él vendrá para castigar a los hombres y seguir los designios del Padre Celestial. Una gran guerra se desencadenará. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos hervirán e inmensas olas se elevarán revolviéndolo y hundiéndolo todo. Millones y miles millones de hombres perecerán al momento y los que queden vivos envidiarán a los muertos. En todas partes donde se vuelva la mirada de los humanos, solo habrá angustia, miseria y ruina en todos los países. El tiempo avanza cada día más y el abismo se ensancha sin ninguna esperanza. Los buenos perecerán con los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los gobernantes. La muerte estará por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y los partidarios de Satán, que sin embargo solo reinará durante estos tiempos. En último lugar, los que sobrevivan a todos estos acontecimientos escogidos clamarán de nuevo la grandeza y la bondad de Dios y le servirán como en los tiempos en los que el mundo no estaba pervertido. Este tercer mensaje de Fátima no se le ha querido entregar a la humanidad, y solo con la visita del Papa Pablo VI a Fátima hace muchos años, Monseñor Conrado Balduzzi, conocedor del tercer mensaje, escribió en la influyente revista El Vaticano, Observatorio de la Dominica, a partes de este mensaje. Relacionado con este tercer mensaje de la Virgen de Fátima, en el año 1973, la Virgen María
se le apareció en Akita, Japón, a una monja de nombre Sasagova y nuevamente le entregó el tercer mensaje de Fátima, llegó en Fátima diciéndole: "Te entregué el mensaje de las profecías en Fátima, pero ni los buenos ni los malos han querido creer en él. El mensaje que le entregó a la monja es el siguiente: en la próxima y última guerra, los sufrimientos serán más grandes para todos los seres humanos, ya que cada día es mayor la iniquidad y se cumplirán las profecías que hice en Fátima. La apostasía se ha pro- propagado como una epidemia. Se ha aumentado el pecado, la violencia, el odio, la perversión, la iniquidad, y muchos de mis hijos tendrán que cargar la cruz del sufrimiento", añadió la Virgen. La China atacará intempestivamente con su fuego aéreo, destruirá las centrales nucleares de otras potencias y se producirá un terrible cataclismo nuclear. Por el desequilibrio de la camada superior de la atmósfera se producirán maremotos, terremotos que destruirán las grandes ciudades, huracanes devastadores, desbordamiento de los ríos, olas gigantescas que avanzarán destruyéndolo todo, y todos los volcanes, aún los apagados, entrarán en erupción. La misma catástrofe evitará cualquier posibilidad de ayuda. La próxima guerra mundial, dice la Virgen, será una tumba para toda la humanidad. Al entregar este mensaje en Japón, el mensaje de una estatua de la Virgen lloró durante varias horas. Amigos, estamos en el fin de los tiempos. Todo de la tierra y las naciones se están armando. Uno mira el problema de Ucrania, los países de la Unión Europea, Inglaterra, Francia, Alemania, o sea, quieren como la guerra, quieren enviar armas a ese pobre pueblo que está todo acabado y ya donde no hay ni hombres, porque o los han matado, los otros se están escondiendo porque no quieren ir de carne de cañón al combate. Ahora, hablando de la Tercera Guerra Mundial, hay necesidad de comprender lo siguiente. Em, las guerras, o sea, las cosas no suceden ni antes ni después. Todo está determinado, la ley del karma y la ley del destino. La Tercera Guerra Mundial se da cuando en la balanza de la justicia cósmica, el karma, la balanza del mal, haya cumplido su peso correspondiente de la Tercera Guerra Mundial. No es ni antes ni es después. Nadie lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Mas, sin embargo, nosotros estamos viendo los acontecimientos y los seres humanos se asustan porque existe la profecía y sobre todo porque la Tercera Guerra Mundial va a comenzar por el oriente, donde están dando esos misiles, etc. Esa guerra entre Israel e Irán y que vamos a esperar con la ayuda de Dios que no se propague, pero recuerden la ley del karma, la ley del destino y todo tiene su tiempo, tiene su hora. En todo caso, nosotros, iniciados, pocos de todas las edades, no debemos tener temor. Lo que tenemos que tener es ver que el tiempo cada vez se acorta y que hay la necesidad de no quedarnos simplemente escuchando estas competencias o portándonos más o menos bien. Tenemos que sembrar lo divino cada uno de nosotros. Eso es lo único que nos vamos a llevar, que vale la pena cuando tengamos que irnos de este mundo. Tenemos que trabajar, los maestros nos piden que trabajemos, sobre todo con la parte psicológica, o el conocerse a sí mismo, con la eliminación de los defectos, que no haya fornicación entre los iniciados. Cada vez que se fornica,
está matando al Cristo. Con ese trabajo psicológico y con esa conciencia que se va despertando en cada uno de nosotros y sin fornicar, llevar este mensaje de la noche divino a todos los pueblos de la tierra y, y conservar la pureza de las enseñanzas del gran avatar Acuario, porque siempre para estos tiempos del fin crecen falsos profetas, falsos doctores de la ley que adulteran las enseñanzas y engañan aún a los escogidos. Eso nos enseña el maestro Samael, que tenemos que desarrollar la intuición, el gran poder de la intuición, que es la voz del corazón. Es como un teléfono con papá Dios dentro de cada uno de nosotros. Y añade el maestro Samael que el discípulo sin intuición no sirve. Primero, porque lo engaña cualquiera de sus defectos. Y porque segundo, lo engañan los defectos de los demás y lo desvían del camino. También debemos tener en cuenta que entre las orientaciones y las enseñanzas del venerable maestro Samael en la parte psicológica, lo siguiente: el efecto para ser eliminado debe ser previamente observado, estudiado, comprendido, se le realiza el juicio y debe haber arrepentimiento. Perdón, debe ser eliminado con disección, parte por parte, porque nos enseña el maestro Samuel, no hay disección, no se elimina el defecto. Porque algunos discípulos dirán, Madre Divina, porque ella es la que nos elimina los defectos, ayúdeme a eliminar este defecto de la lujuria. No, ayúdeme a eliminar este defecto que le gustan los ojos de la persona, o que le gusta el cabello de la persona, o que le gusten piernas de la persona. Hay que eliminar parte por parte, que no quede nada. Un estudio que se debe hacer en meditación, proyectando en la pantalla de la mente ese defecto, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente, e irlo eliminando cada una de sus partes, pero con disección, con comprensión, con juicio y con arrepentimiento. Si no hay disección, no hay eliminación, no se puede eliminar. Si no hay arrepentimiento, tampoco la Madre Divina los puede eliminar. Son leyes que rigen la divina psicología de todas las edades. Son las enseñanzas revolucionarias del venerable maestro Samael que estamos divulgando del centro gnóstico en él sobre toda la faz de la tierra. Repito, no hay que temer porque todo llega a su tiempo y a su hora. Que este sea un amargo, una cosa bastante difícil. Y que prosiga, siga la vida en sus tiempos, tendrán que suceder otras cosas, pero estos son como avisos a la conciencia de los pocos y sentir la necesidad de que así como estamos, como se creen algunos que ya están hechos y que se la saben todas, no. Cuando un discípulo cree que está hecho y se la sabe toda, no está haciendo absolutamente nada, porque el Padre y el Ser es humilde. Él nunca anda considerando están hechos, saben todas. El ser es lo más humilde que hay sobre la tierra. Y nosotros para avanzar en el camino tenemos que ser, y cada vez que avanzamos en el camino, tenemos que ser más humildes todavía. La humildad, el orgullo de los iniciados nos separa de lo divino en cada uno de nosotros. Realmente el ser, a través de esa esencia, a través de ese Budata, partícula de conciencia libre en cada uno de los iniciados, es el que está realizando el trabajo. Nosotros simplemente tenemos que ponernos al servicio del ser, practicando intensamente la clave del sol, no dormirnos con los acontecimientos del diario vivir, son situaciones que tienen que enfrentar por ley de la recurrencia, por ley del destino, por ley del karma, etc. La vida que nosotros vivimos simplemente es una película que se está repitiendo de otras vidas.
Una película que tiene diferentes escenarios, que tiene diferentes personas o defectos que participan en esos escenarios. Nosotros tenemos que vivir el momento para conocer a esos personajes que participan en los diferentes escenarios y eliminarlos para que ese escenario no se vuelva a repetir. Esto lo que nos enseña el general de nuestro Samuel. Si no hay arrepentimiento, no hay eliminación. Y añade el maestro que si no hay arrepentimiento, las partes superlativas del ser dentro de cada uno de nosotros están alejados del supremo absoluto. Y, y ese arrepentimiento que realmente viene del absoluto, de lo superdivino en cada uno de nosotros, no puede pasar a nosotros si no hay arrepentimiento. Entonces, seremos, como dice el maestro Samael, discípulos que no tienen arrepentimiento, están candidatos. Como lo más importante es la parte psicológica, porque como nos enseñaron las profetisas de Delfos en aquellos tiempos, en la antigua Grecia, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, la parte psicológica, eliminar los defectos, despertar conciencia y añade, conocerás el universo y los dioses. Porque dentro de nosotros somos un laboratorio alquímico que tenemos muchos misterios que la ciencia desconoce, que los científicos desconocen, que los médicos desconocen, porque el conocimiento de esos misterios dentro de cada uno de nosotros están más allá de la materia, están más allá de la mente y de la razón. Tenemos que a través del desarrollo espiritual desarrollar una visión espiritual que nos permita ver, ¿ya? Todo, ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida, lo divino. La enseñanza en la Biblia o en cualquiera de todos los libros sagrados y sobre todo en las obras de enseñanzas de la revelación del misterio de la batalla de Acuario, Samael Aumbiol. El maestro Samael nos enseña la, la clave del sol para conocernos a nosotros mismos. Sol, S-O-L. Tenemos que practicar esta clave porque el maestro Samael nos enseña que él la practicó intensamente en aquellos, porque logró el despertar. Sol, la S de sol, hay que practicar las tres partes. No es clave del sol y se mecaniza el trabajo. La S de sol simboliza el sujeto. No olvidarnos de nosotros mismos. Preguntarnos de instante en instante qué estamos pensando. Y observar qué estamos pensando o qué estamos viendo. Si estamos pensando algo, es un defecto que nos duerme la conciencia. Estamos sintiendo algo, es un defecto que nos duerme la conciencia. Y hay una excitación sexual, es un defecto que nos duerme la conciencia. Y posiblemente los defectos actúan a través del pensar y del sentir y del actuar. Entonces, los defectos hablan dentro de nosotros y nos dicen, dígale tanto, se sienten molestos, y rechina, etcétera, y siempre el sueño de la conciencia, siempre con la conciencia totalmente dormida. Pero si nosotros descubrimos un pensamiento, sentimiento, etcétera, eso lo tenemos que estudiar en una meditación que vamos a realizar al acostarnos, donde vamos a devolver la película, vamos a proyectar ese evento en la pantalla de la mente y vamos a eliminar el defecto parte por parte, comprenderlo, porque si no hay comprensión, no hay ni arrepentimiento, ni hay eliminación. Hay que comprender el daño que nos causamos, el daño que le causamos a los demás y que ese defecto está ahí y que puede seguir causándonos daño. Hay necesidad de erradicarlo de nuestro subconsciente. La segunda parte de la clave del sol es objeto. Objeto significa que tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Estás bañando? Baña. ¿Estás caminando? Camina. Si estás comiendo, come. ¿Qué tienes que pensar en otra cosa diferente cuando estás bañando o cuando vas caminando o cuando estás comiendo?
Porque si estamos comiendo y pensando en otra cosa, hay que estar viviendo el momento. Y si uno va caminando por la calle, hay que vivir el momento. Y si uno va en un transporte, un bus, un carro, tiene que estar viviendo el momento. Y si uno está en una parte donde hay gente, personas, hay que estar viviendo el momento. No identificarnos con las multitudes, no identificarnos con los eventos, no identi- Cuando yo me fui a graduar en la universidad, entonces estaba el decano, el secretario de la facultad, los profesores, los estudiantes, los fotógrafos, nosotros. Entonces, cuando el decano dijo, Pedro López, y salió Pedro y le dio el cartón y lo saludó y lo aplaudieron y tomaron la foto, yo dije en ese momento, dentro de mí, claro, esta es la comedia de la vida, porque yo no sé nada, ese es un papel nada más. Y pensé, si hubiera sabido que esto era así, yo lo hubiera reclamado por ventanilla, pero no sabía. Pero como estoy aquí con mis compañeros, voy a convivir con el evento, no me voy a identificar con el evento, sino voy a convivir. Entonces, es una forma de comprensión. Una vez estaba también, cuando yo no conocía la noche, tenía como 15 años, estaba en una cancha de básquetbol. La entrada era gratuita, estaban jugando dos equipos, uno era la base naval y otro era otro equipo. Entonces alguien metió una canasta y todo el mundo aplaudió. ¿Y por qué tengo yo que aplaudir? Porque los demás aplaudan, yo tenía que aplaudir. O sea, traería cierto desapego, lo que llama a la gente gregaria, a la montonera, que siempre hacen las mismas cosas. Un trabajo de conciencia que uno trae de vidas anteriores y que algunas personas traen de vidas anteriores, unos más y unos menos, pero tenemos que hacer ese trabajo de desarrollo para lograr gradualmente la realización y, repito, ir comprobando los misterios de la naturaleza, de nosotros mismos, del universo. Grandes verdades que pueden conocer ni con la mente ni con la razón. Y hay que comprobarlas a través de un desarrollo, de una visión espiritual. La otra parte de la clave para conocerse a sí mismo es el sol, lugar, tener conciencia del lugar donde nosotros nos encontramos. Yo recuerdo hace años cuando entré a un supermercado y ese día, o sea, el supermercado cumple años, entonces para vender más y hacen algunas rebajas, etcétera. Y ponen cuando yo entré había un carro dentro del supermercado. El carro nunca está ahí, era que estaban rifando el carro entre los compradores de esos días de festejo. Y el salón estaba lleno de bombas de caucho. Y uno entra y sale y no se da cuenta, no vive el momento. Tenemos la conciencia dormida, hemos perdido aquella capacidad, que llama el maestro Samuel, la capacidad de asombro que tienen los niños. Los niños cuando ven algo nuevo lo agarran y ven algo nuevo, uno tiene que estar pendiente de los niños, porque agarran lo nuevo. Pero uno ve lo nuevo y no se da cuenta. Es cuando mucho juzga a la persona, "Ay, mira, es cómo está vestida. Resulta que es algo nuevo. No se ponga a juzgar a nadie, simplemente estírese el dedo o pegue un salto con la intención de flotar, porque si esto se repite, queda grabado en el subconsciente y se repite en el plano astral, se revive el escenario y tú saltas y quedas flotando y despierta conciencia de que estás en astral, porque las leyes del plano físico son unas y las leyes del plano astral otras. Aquí hay gravedad y peso. En el astral no hay gravedad ni hay peso, hay levitación. Hay levitación y los cuerpos son etéricos. Hay que comprenderlo porque nosotros vivimos en virtud de ciertas leyes de la tercera dimensión y la gente y los científicos creen que esas leyes son para todo el universo, ¿no? Que los científicos desconocen qué es el universo, conocen la parte más ínfima del universo, que es la del mundo materia y la tercera dimensión. Existen otras dimensiones superiores, existen otros conocimientos, existen otras leyes. Todo esto lo podemos comprender nosotros, claro, de todas las edades. Vamos ahora a practicar esto de la clave de sol, sujeto, tocando, estoy viendo, objeto, estamos escuchando.
en qué lugar nos encontramos, etcétera, repetir esto, volvernos conscientes de la clave. ¿Qué estoy pensando? Hacer, mirar qué estamos pensando, qué estamos haciendo. Hacerlo para conocer los defectos. Ahora estoy haciendo, y está cocinando cosas. Porque hay gente que están cocinando y están pensando en otra cosa. Van por la calle y están pensando en otra cosa. Siempre están haciendo una cosa y están pensando en otra cosa. Ahí se vive el sueño de la conciencia. Ahí no se puede desarrollar la intuición. Uno tiene que estar más pendiente de su ser interior, siempre preguntarle todo al Padre interno para poder desarrollar la intuición. Pero la intuición, repito, es un poder que se va desarrollando al mismo tiempo que logramos el espiritual. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación, una relajación. Cuando nosotros nos relajamos, se activa el sistema parasimpático. Tenemos el sistema nervioso, tenemos el simpático. El simpático es para la acción, para el movimiento. Y el parasimpático, la relajación. El simpático trabaja aquí bastante en el mundo materia. Y el parasimpático es para la relajación, cuando uno va a dormir, cuando uno come, se necesita el parasimpático para que se alimente. Y el parasimpático nos comunica también con el hemisferio derecho, que es el de la conciencia. El simpático nos comunica con el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando nosotros nos relajamos, sobre todo tratando de llenar la plena capacidad pulmonar, se activa el sistema. Siempre debemos tratar de estar relajados. Sobre todo nos permite enfrentarnos con ventaja a las situaciones difíciles donde nosotros vamos a tener tropiezos, algo que sucede, un tropiezo con una persona, etcétera. Entonces vamos a hacer pues una relajación lenta y profunda. Sentimos el aire cuando penetra por nuestras narices, llenando la plena capa pulmonar. Y expulsamos el aire por la boca, sintiendo cuando el aire sale. Esto nos ayudará a la relajación. Nos permite recostarnos a sí mismos de respiración, otra respiración lenta y profunda. Cuando sale el aire, el cuerpo se relaja. Imaginamos el cuerpo total. Otra relajación. Ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos nuestro cuerpo totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Piernas relajadas, brazos relajados, todos los músculos de la cabeza totalmente relajados. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Vamos a pronunciar 3 veces el mantra OM. Significa OM, OM, OM. Padre mío, Virgen Madre de mi Cristo, os suplico, ayúdenme para conocerme a mí mismo, eliminar mis defectos y despertar. Visualizamos en la pantalla de nuestra mente algún defecto que nos dio duro, de la ira, de la lujuria, de la codicia, un problema que tuvimos,
lo proyectamos en la pantalla de nuestra mente, vamos todo lo que pensamos, hay que eliminar parte por parte, todo lo que sentimos, hay que eliminar parte por parte, todo lo que hablamos, todo lo que insultamos, etcétera, y vamos eliminando parte por parte ese. Si hubo varias personas, eliminar los defectos, defectos, ira, de la codicia, del orgullo, de la lujuria, etcétera. Son defectos que nos hacen daño, aunque todos los defectos hacen daño. Entonces, estudiamos primero esos defectos que tenemos ahí que nos han causado daño y después hacemos un examen retrospectivo y volviendo a la película todo lo que hicimos en el diario de vivir hasta cuando nos levantamos de la cama. Los diferentes, pesos, los diferentes escenarios, los diferentes eventos en que participamos como actores inconscientes por culpa de nuestros defectos y conocer y eliminar cada uno de esos. Y en esta forma, pero repito, lo comprendemos, el daño que nos causa, el daño que causamos, o enjuiciamos, hacemos un juicio o con la ayuda de la conciencia, y después, dentro de todo esto, haciendo el trabajo bien hecho, se da lo que se llama el arrepentimiento, nos arrepentimos de todo eso que hemos hecho y le pedimos a la Virgen Madre del Cristo, Madre Kundalini, nos ayude a eliminar este pensamiento. Ese es el trabajo psicológico que estamos enseñando en el centro, esa es la enseñanza que nos entregó el venerable Maestro San. En el trabajo psicológico no estamos haciendo. Si estamos fornicando, estamos matando al Cristo, no estamos haciendo nada. Si estamos ayudando a la humanidad, etcétera, nos pagan la ayuda que nosotros damos para difundir el mensaje. Hay necesidad de hacer este trabajo. Esto es la gnosis, esto es lo que llama el alma de la gnosis. Porque la gnosis tiene cuerpo y alma. La conferencia, son los rituales, son los libros, pero una cosa es el cuerpo. No tiene cuerpo, pues solo no hace nada. Lo que hace es el alma, activar el alma, es el trabajo del alma. Bueno, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. El alma es el trabajo con los tres factores de la revolución de la. Eso es el alma. Es pues, leer todos los libros del método. No trabaja con el alma en la noche. Cuando más se convierte en un doctor de la ley, un defecto que se prende de memoria todas las enseñanzas del método y parece un doctor de la ley, pero realmente no está así. Entonces vamos a proyectar en la pantalla de la mente lo que hicimos en el diario. Esto debemos hacerlo todas las noches. Si no hacemos esto, estamos perdidos. Todas las noches debemos acostados porque nos dormimos, sentados. Cada vez que usted tenga una situación difícil, respire profundo, haga 5 respiraciones profundas para que comience a ver la falsa situación que le ha hecho cometer un defecto. Esos defectos nos meten en errores, temas, a la cárcel, a la pelea, a la discusión. Tenemos que aprender a vivir el momento, pero realizando la clave de eso. Sujeto, objeto y lugar. Seguimos con la meditación, proyectando en la pantalla de nuestra mente eventos del diario vivir, de situaciones difíciles en el día de hoy o que tuvimos que pasar en otros días y que están allí en el subconsciente y que hay necesidad de eliminarlo. El consciente es la ciudad psicológica donde viven nuestros defectos